Hay un hombre en Europa que está revolucionando la lucha libre independiente. Algunos dirían que más que un hombre, es un pájaro. De cualquier manera, detrás de él, deja siempre un rastro de brillantina y huesos rotos. Su presencia cautiva cada sala donde se manifieste. Cuando la luz se apague, escuches las primeras notas del lago de los cisnes y veas a un hombre con una máscara hecha de espejos quebrados. Entonces ahí sabrás que vas a presenciar a uno de los luchadores más intensos y enigmáticos de la actualidad. Él es el Cisne Negro, Cara Noir. Pero para entender su presente, necesitamos entender su pasado. El trasfondo e historia de Cara Noir son fascinantes, y hoy los veremos en detalle. Queridos sabientes, esta es la historia de Cara Noir. Desde ser un niño, el sueño más grande de Cara Noir era deslumbrar los escenarios como un bailarín de ballet. Su increíble gracia y talento eran innegables, y le dieron una beca para materializar sus ambiciones. Lamentablemente, todo terminó cuando fue expulsado de la Escuela Real de Ballet debido a ciertos problemas de manejo de la ira. Ya sin ser el prodigio, el chico especial de su familia, Cara Noir se transformó en un caparazón vacío. El rechazo a manos de la autoridad lo dejó devastado, apático e inestable. Se sentía como el alma de un artista torturado, atrapado en el cuerpo de un violento bruto. Cara Noir, encerrado en su casa, se vio a sí mismo condenado a una vida de sueños rotos y ambiciones sin cumplir, ante la mirada juzgadora de todo el mundo. Para cerrarles la boca, Cara decidió empezar a entrenar en artes marciales mixtas, de manera constante y sin descanso. Todo ese esfuerzo le dio un cinturón negro de karate de Rei Shikai a apenas 17 años de edad. Pero en lugar de seguir por un camino honesto y honorable, Cara Noir se metió al mundo de las peleas callejeras ilícitas. Por un año, Cara reinó supremo, ganando 7 peleas y quedando invicto por todo ese tiempo, hasta que su octava pelea terminó en un knockout para él. No fue solo la derrota, sino que las burlas nuevamente lo afectaron. Esta humillación de su nuevo fracaso lo hizo alejarse de las peleas y radicarse en otro universo, el incomprendido universo de la lucha libre profesional que tanto le gustaba de niño. A pesar de que su familia y amigos no le apoyaron en esto, y a pesar de que todo el mundo despreciara esas peleas falsas, Cara emprendió rumbo hacia el cuadrilátero. En su nueva faceta como luchador profesional, Cara, entonces conocido como Black Belt Tom Dawkins, hizo apariciones en salones pequeños, locales de mala muerte e iglesias de pocos recursos. Su estilo, si bien era respaldado por su experiencia en las artes marciales, también estaba influenciado por sus gustos, la comedia antigua y el ballet. El público no lo entendió. En lugar de eso, desestimaron todos sus esfuerzos y su presentación con un simple «ese tipo debe ser gay». Los cánticos innecesariamente homofóbicos aumentaban, la etiqueta era irremovible y su infamia irrevocable. Cara Noir se frustró totalmente con aquellos que no entendieron su visión en la lucha libre, pero con el tiempo entendió algo. Cara era muy bruto para el mundo de la danza y muy suave para el mundo de la lucha libre. Él es lo que es. Si el mundo decidió que él iba a ser el rarito, entonces iba a adueñarse de esa etiqueta, iba a convertirse en el rarito que todos le recriminaban ser. Adentrándose en la comunidad queer de Inglaterra, Noir vio una minoría con la que podía aliarse, y que le daba contención y le enseñó a creer en sí mismo de nuevo. El inglés encontró a su verdadero ser. Después de 9 años pasando desapercibido, en 2017, el Cisne Negro emergió de las sombras de la media cartelera, ignorando a sus críticos y aprendiendo a aceptarse a sí mismo. Ha encontrado su visión, su propósito, se ha convertido en un absoluto artista. Cara Noir ha llegado y este es su momento. Thomas Dawkins, de 33 años de edad, es un antiguo bailarín contemporáneo, jugador de rugby, artista marcial y actualmente luchador profesional.
En 2010 inició su carrera luchística como Black Belt Tom Dawkins, pero su sobrio personaje lo dejaba hundido en los abismos más oscuros de la lucha libre británica. Entre 2016 y 2017 se transformó lentamente en su nueva identidad, siendo una especie de mezcla entre su propia historia personal y las películas Billy Elliot y El Cisne Negro, películas que lidian con el ballet y la perspectiva que la gente pone en sus partícipes desde diferentes puntos de vista, como la presión por la excelencia o los roles de género. Pocos comprendieron de qué se trataba, pero su paso por diversas promociones independientes lo vieron hacerse campeón e hipnotizar a decenas de públicos con su nueva entrada, la cual lo mostraba maquillado, con un par de alas y medias de red translúcidas y acompañado de la composición final del Lago de los Cisnes. Su estilo de lucha también era inortodoxo, ya que sumado a sus conocimientos karatecas, ahora había una nueva capa de juegos mentales y originalidad. Probablemente lo más destacable era la obsesión de Kara por lamer y manosear a los fans y a sus oponentes, y su frecuente uso de bicicletas como arma. También se volvió un hombre de pocas palabras, prefiriendo que sus acciones cuenten la historia. Pero no se descuiden, en este punto Cara Noir es un villano, un hombre tan dañado que se hizo despreciable y ruin. El filósofo Nassim Taleb dijo en su teoría del cisne negro que un evento impredecible puede causar un enorme estruendo, pero que si se analiza retrospectivamente se puede entender un porqué de ese evento impredecible. En cada una de sus luchas, Cara Noir es un cisne negro por su comportamiento errático e inesperado, el impacto que iría a causar en sus rivales y su detallado trasfondo, el cual nos permite explicar por qué hace lo que hace. Una de las promociones donde más dejó marca es Lucha Britannia. Bajo el alias de El Pavo Real, el extravagante luchador encajó como anillo al dedo en una promoción colorida y surrealista. Incluso tuvo el honor de enfrentar al legendario Casandro el Exótico, a quien supo derrotar con una actitud irreverente y ayuda externa. También enfrentó a la heroína local y campeona máxima de la promoción, la Diableza Rosa, mejor conocida como Nina Samuels, a quien derrotó por el campeonato máximo bajo el repudio de los fans. El Pavo Real conquistó el trono de Lucha Britannia por todo un año en el que los fans lo vieron destruir ilusiones, como cuando retiró a otro favorito de los fans, Stickley Bakewell, con una rastrera estrategia donde el enmascarado tuvo que sacrificar su carrera dejándose perder. Finalmente, la Diableza Rosa volvería para redimirse, terminando el reinado de terror de Cara Noir en la promoción. Sin embargo, esta no sería la última vez que ostentaría ese campeonato, ya que lo volvería a ganar años después en circunstancias más respetables. Pero probablemente la promoción en la que Cara Noir pudo expresar su trabajo mejor que en ningún otro lugar es Riptide Wrestling, una de las compañías más artísticas de la lucha libre, perfecta para uno de los luchadores más creativos. Y la rivalidad que pondría los ojos de la audiencia sobre este extraño ser sería la que tuvo contra la efervescente algodón de azúcar, o dicho en su idioma natal, Candy Floss. El hombre pájaro y la adicta a los caramelos se verían las caras por primera vez en el evento La Tormenta, enfrentándose también a otros 3 competidores. Nótese que al apenas comenzar esta lucha, lo primero que hace Cara Noir es esquivar a todos para arremeter directo contra Candy Floss. ¿Por qué? ¿Podría ser simplemente una estrategia de quitar de la ecuación a la luchadora más novata de todo el combate? No lo sabemos aún. Pero conforme avanza el mismo, vemos que estos dos se enfrentan con frecuencia e intensidad. Noir busca constantemente estar a solas con Candy Floss y hostigarla tanto como pueda, e incluso tiene que ser rescatada por Martina la Festiva en un punto. De hecho, la obsesión del bizarro competidor con Candy hace que pierda la lucha a manos de la irlandesa. Mientras Cara Noir no había una sola victoria en Riptide, Candy Floss pasaría a ganar varias luchas. En febrero de 2018, los dos se vieron la cara en otro combate multitudinario. En esta ocasión, se estaban realizando las clasificatorias del torneo para inaugurar al primer campeón de Brighton, y más allá de esa jugosa recompensa, parecía que Cara estaba más concentrado en poder enfrentar a su enemiga, tratando de quitar a todos los demás del camino para acechar a Floss como si fuese su presa. Pero esta postura solo perjudicaría al Cisne Negro. Incluso teniendo la oportunidad perfecta para ganar el combate y derrotar a Candy Floss de paso, Cara Noir prefiere castigarla aún más, pero fracasando en el intento. Irónicamente, Candy Floss termina ganando el combate y clasificando el torneo, y esto enfurece a Noir. Tanto que durante una lucha entre Floss y Charlie Morgan, Cara Noir aparece para costarle la victoria a su víctima, atacarla despiadadamente y luego, en un acto extremadamente tétrico, bailar con ella.
Kara siguió jugando juegos mentales con Candy, ya sea masticando su pelo en medio del ring tras un ataque o al provocarla a través de Twitter. Pero nada de esto supera su acto más turbio, el cual sucedió en otra clasificatoria de eliminación al torneo que mencioné antes. Cara Noir tuvo otra oportunidad más de entrar a dicha competencia y eso significa que podría tener una chance de enfrentar a Candy Floss mano a mano. Lo especial de este combate es que lo podían ganar las últimas dos personas que quedasen en el ring, y estas dos resultaron ser Millie McKenzie y Cara Noir. Luego de que Millie ganase el combate por ambos, fue atacada por Noir, quien posteriormente le puso una peluca rosada para pretender que era Candy Floss. Sin embargo, la Candy real salió al ring para ahuyentarlo y rescatar a Millie. Es obvio a esta altura que Cara Noir tiene una obsesión insana con Candy que ha durado casi un año. Pero, ¿por qué? Quizá Cara veía en Candy a una chica inocente, extremadamente femenina y delicada como él mismo lo era tantos años atrás. Podría ser que Cara quiere corromper a una chica tan inocente mostrándole la hostilidad que habita en este mundo. Puede ser que en realidad Cara ve en Candy a una persona majestuosa con la que crear un espectáculo artístico, y eso explicaría por qué la obligó a bailar con él semanas antes. Cara Noir, en su perturbada mente, está haciendo todo lo posible por dar un gran show. Y es aquí cuando llegamos al show más grande que estos tendrían al momento. Cara Noir vs Candy Floss. Noche 1 del torneo del campeonato de Brighton. La campana suena y en menos de un segundo la niña de los caramelos arremete contra Cara, destilando meses y meses de frustración e impotencia. Pero Cara Noir, como monstruo de película de terror, no paraba de acechar a su presa, dejando a Floss a merced de su propia resiliencia y espíritu de pelea para sobrevivir. Es así como en un momento de descuido, cuando parece que Noir tiene el combate en el bolsillo, Candy Floss revierte la movida de un salto y se roba la lucha, silenciando al cisne negro de una vez por todas, al darle una humillación total. Candy Floss pasaría a cuartos de final enfrentándose al ricachón Spike Tribay, quien usó interferencias de su grupo de allegados Money vs Everybody para robarse el combate. Luego de esto, la villanesca facción atacó brutalmente a Floss, pero sorprendentemente, Cara Noir apareció para ahuyentarlos y quedarse solo con la vulnerable luchadora. Tras unos segundos de introspección, Noir decide dejarla en paz y retirarse. Es posible que Cara haya conseguido lo que quería después de todo, incluso si eso significase aceptar una derrota. El Cisne Negro pasaría a ser de esto una costumbre durante el resto de su carrera en Riptide. Su obsesión con la performance perfecta le costaría lucha tras lucha tras lucha. Mike Bailey, Pac, Paul Robinson, Su Yung. Podríamos pasar el día entero hablando de sus grandes combates en Riptide, pero hay que ver para creer. Y si estás viendo este video probablemente ya viste un par. El hecho es que Cara Noir pierde cada uno de esos combates en son de su pasión artística y para compasión del fiel público de Riptide que aprendió a amar a Cara por sus performances. Esto enfurece al luchador Mike Bird, quien se hizo un detractor personal de Cara, aborreciendo su estilo de arte de performance. Hasta el día de hoy, Noir no ha visto la victoria en la promoción de Brighton, pero quizá el pasto sea más verde en otros lados. Estamos a mediados de 2019. En su canal de YouTube, Cara Noir publica un mensaje. Dice que mucha gente piensa que él es un gimmick, pintura, brillantina y un par de alas. Pero él está dispuesto a probar que es un peleador legítimo, un performer legítimo, un talento de clase mundial legítimo. Cara Noir llegaría a Progress en el Natural Progression Series gracias a la nominación de Chris Brooks, con la misión de demostrar que era el paquete completo. Llegaría a la semifinal del torneo antes de ser eliminado por Scotty Davis. A pesar de esto, Cara no se rindió y siguió marcando su camino en Progress. Tuvo un combate contra Pete Dunne en el capítulo 95 donde a pesar de perder otra vez, se ganó su absoluto respeto. Pero no sería sino hasta el capítulo 96, donde Cara Noir conoció a alguien muy especial para él. El Unbesiegbar, el héroe soviético, Ilya Dragunov. La primera vez que Cara e Ilya se enfrentan marcaría el inicio de una saga que definió parte del 2019 de Progress. Y cómo no, la lucha comienza con una tensión que ni el diamante podía cortar. Vemos a Cara Noir sonreír e invitar a su rival a crear una obra maestra juntos. Y conforme pasan los movimientos, Dragunov pasa a comprender esto. Aquí inicia lo que se puede llamar una historia de amor. Amor por la lucha libre, amor por la competencia, amor por el arte.
Ilya no se da cuenta aún, y mucho menos sabe qué hacer al respecto, pero se enamora de Cara Noir, y Cara lo sabe. Por fin encontró a esa persona con la que crear esa obra de arte. Tantos años buscando la perfección estética en la lucha libre han rendido sus frutos aquí. Ambos hombres se vuelven la musa inspiradora del otro, y el público lo siente a flor de piel. Pero Ilya Dragunov no permitirá dejarse atrapar por los juegos mentales de Noir. Esto es una competencia después de todo. Un torpedo de Moscú aniquiló a Noir, dándole la victoria a Lam Besikbar. Sin embargo, este encuentro fue más grande que su resultado, y todos sabían que había algo especial acá. Capítulo 97. Dragunov y Noir necesitaban esta revancha. Carece del ring y su pintura facial tiene tonalidades rojas, simbolizando un estado de agresión e intensidad distintos al del combate anterior. No solo eso, sino también entrando en la mente de su rival, cuya indumentaria también está empapada del color rojo. Recordemos que Cara Noir está en una misión de ser un competidor legítimo, y esta noche debe probarlo. Ahora los roles se invierten, y es Noir quien observa a Ilya hacer su entrada. Ambos hombres han cambiado desde su última contienda, y esto se refleja en la ofensa que toma cada uno. Los juegos mentales se hacen presentes y Dragunov está mejor preparado para ellos, mientras que Noir es menos irresponsable con los ataques que utiliza. Por ejemplo, reduciendo la cantidad de headbutts que hace para evitar marearse, cosa que le costó la primera lucha. Ilya intenta crear sus propias trampas en las que cazar al cisne negro y parecería que eso le dará la victoria, pero Cara es un maestro estratega y su lucidez en este combate le permite reversar el torpedo de Moscú para convertirlo en un apagón, con el que noquea totalmente a Dragunov, dejando las cuentas en un total empate. Capítulo 99. 2 de 3 caídas. Ilya Dragunov viene preparado para redimirse con su propia pintura facial de guerra, siendo él esta vez el que entra en la mente de Noir. A esta altura ambos ya se conocen totalmente, y las secuencias iniciales reflejan eso con amagues a más no poder. Ilya Dragunov entonces hace el juego mental más brillante de todos, y logra trucar a Cara Noir al dejarse encerrar en una llave y hacer tap out, regalándole la primera de las 3 caídas. Noir queda perplejo ante lo que pasó, no puede creer que Ilya haya arruinado la obra maestra con su propia trampa. Dragunov conoce tanto a Cara que ya sabe cómo enfurecerlo. Precisamente, el cisne negro no supera lo que pasó y pierde el control, y así como pierde el control, Ilya Dragunov logra impactarlo con el torpedo de Moscú, ganando la segunda caída y demostrando su gran agilidad cerebral. Sin embargo, la contienda no acaba y la tercera caída puede ser de cualquiera de los dos. Es increíble ver a Dragunov por fin tener la fortaleza mental de llevar el ritmo del combate y tratar a su oponente como si fuese un mero títere, haciendo difícil para Cara la tarea de recomponerse y recuperar dominio. Ahora ya no se trata de amor o arte, sino violencia y venganza. En este intenso juego de va y viene, uno se pregunta, ¿qué tan lejos se puede llegar para empujar al otro a sus límites? ¿Qué tan fuerte mental y emocionalmente es cada uno para soportar tantos castigos? Los dos siguen y siguen hasta que no pueden más. Ambos finalmente se comprendieron en un abrazo. E Ilya Dragunov, por fin, abre su corazón y se vulnerabiliza. Solamente para caer en las garras del cisne negro y con un package pile driver caer rendido en la derrota. La batalla había acabado con una victoria para Cara Noir. Sumergidos en agradecimiento y rodeados por los vitoreos de los fans, los oponentes se abrazan y Dragunov le da su espacio a Noir para celebrar. Sin embargo, aunque lo pareciese, este no era el final. Capítulo 101. Dálmatas. Debido a una lesión, el campeón mundial de Progress, Eddie Dennis, debió dejar vacante su título. El ya contendiente número 1 Cara Noir iría contra Ilya Dragunov, contra el campeón Proteus Paul Robinson y contra Kyle Fletcher. Una fatal de 4 esquinas eliminación por el campeonato unificado. El primer main event de los nuevos años 20 en Progress. El combate inicia y el público parece que ya eligió a su favorito en Cara Noir al cantar por el primero para molestar a Robinson. Ninguno de los luchadores se anima a romper la tensión del momento y pasan varios minutos hasta que Fletcher y Robinson arremeten contra Noir y Dragunov respectivamente, aunque no tienen éxito y son arrojados hacia afuera del ring. Esto deja solo sacar a Ilya, quienes son forzados a revivir su interminable guerra. No pasaría mucho tiempo para que los otros dos oponentes vuelvan a la pelea y se convierta en un caos. Esto hace más difícil la tarea para Noir, quien decide sacrificar su salud para conquistar el combate. Nos acercamos a los 15 minutos de lucha y nadie ha sido eliminado aún. Kyle Fletcher decide cambiar esto con un increíble pile driver que saca a Paul Robinson de la ecuación.
Fletcher tiene un momento de brillo aquí donde le da lo mejor y lo peor de sí mismo a Dragunov y Noir, quienes apenas pueden aguantar el castigo. Kyle se concentra en el Cisne Negro y este hace todo lo posible para escapar de una humillante derrota. Afortunadamente, un milagro toma lugar. Cuando Fletcher toma a Noir para un piledriver, Ilya Dragunov aparece con el torpedo de Moscú impactando contra los dos, haciendo que Noir termine cubriendo a Fletcher y eliminándolo de la lucha. El destino los ha encontrado nuevamente. Kara Noir, Ilya Dragunov, el título mundial en juego. Los dos entran en un acuerdo, un duelo a primer disparo. Toman unos pasos en contra del otro y arremeten. Dragunov no se queda atrás, Noir responde con impacto. Una secuencia que llega a dejarte con la mente en los aires, termina con un doble lazo que ve a los dos luchadores abrazados, llegando a los límites de su capacidad humana. Dragunov no tiene opción más que meterse en la mente del cisne y besarlo para distraerlo. Ilya domina la contienda con movimientos de alto riesgo, pero nada basta para acabar con su rival. Kara decide hacer un último sacrificio para ganar, e impacta a Dragunov con su propio torpedo de Moscú, seguido de un package piledriver, finalmente convirtiéndose en campeón unificado de Progress Wrestling. El público erupciona. Ilya Dragunov no tiene otra opción que hacerle una reverencia a su amigo, y Kara Noir, por fin, se posiciona en lo alto de la lucha libre británica. Por fin, Kara Noir tiene su lugar al que pertenecer. Escapó del pozo de mediocridad que lo definía 10 años atrás y silenció a todos aquellos que dudaban de él. Se convirtió en lo que estaba destinado a ser, un campeón. Todos esos años, todo ese sufrimiento, la vida miserable de un incomprendido bailarín, por fin dio frutos. Esto fue especial. Por supuesto, la historia de Noir continúa y hay muchos combates y storylines que omití en este video. Pero el punto es que hoy por hoy, el cielo ni siquiera es el límite para Kara Noir. Además de su reinado como campeón unificado de Progress, el Cisne Negro capturó el torneo de los 16 quilates de oro de la empresa alemana WXW al vencer poéticamente a Speedball Mike Bailey, uno de sus mayores rivales, además de ganar el campeonato de Attack Pro Wrestling. Podría hablar mucho más sobre sus logros y grandes combates, pero no nos daría el tiempo. Lo genial de Kara Noir va incluso más allá de su historia en kayfabe. El hombre detrás de la pintura tiene una cuidadosa filosofía de lucha libre, la cual se ve reflejada en sus performances. Esta filosofía se resume en un manifiesto de 10 mandamientos que el mismo Kara escribió en una camiseta. 10 reglas para el wrestling. Número 1. La lucha libre es un arte. Acreditemos a los luchadores con la creatividad que merecen. Número 2. Conoce tu historia. El arte es autorreferencial, cuenta la historia de la lucha libre en todos los combates que tengas para hacer de esa historia la tuya propia. Número 3. Momentos, no GIFs. La lucha se conecta con emociones, no movimientos. No saltes solo por saltar, los saltos son para hacer GIFs, los GIFs no te van a hacer famoso a ti, las luchas se hacen con emociones. Número 4. Dejen de predicar para los ya convertidos. Lucha para llamar la atención de los colgados, los que están más atrás, los que todavía no son fanáticos. Sin ojos nuevos, la escena se muere. Número 5. Afuera con las fórmulas. El wrestling formulaico es insípido. Arremete contra las expectativas y haz lo mejor que puedas para robarte el spotlight. Número 6. Siempre trae ideas. No esperes que otras personas hagan tu trabajo creativo. Número 7. Vende, vende, vende. Los fans quieren ver su dolor emocional reflejado en tu incomodidad física, así que no te hagas el tipo duro y vende la ofensa de tus oponentes. El no hacerlo hace que todos se vean estúpidos. Número 8. La autenticidad cuenta. No pretendas ser un peleador de verdad si nunca fuiste a una clase de artes marciales. Número 9. No seas un forro egoísta. No tienes que usar todo tu material. Haznos un favor y usa lo que encaja con la historia, no lo que satisface tu ego. Número 10. La lucha libre es un lenguaje. Toda secuencia en el ring tiene una idea, un verbo y puntuación. Aprende a hablar con buena gramática antes de usar palabras difíciles o te vas a quedar como un idiota. Cualquiera puede tirar unas buenas frases, pero la sintaxis de la lucha libre toma años para perfeccionar. Con ese manifiesto, Kara Noir para mí se lleva el premio a uno de los luchadores más comprometidos con hacer de este negocio uno competente, entretenido y abierto para todos. Hay tantos detalles que hacen a Tom Dawkins una de las mentes más brillantes de nuestra lucha libre. No hay un combate que sea igual en su repertorio. Cada una de sus luchas se adaptan al rival del momento y a la historia que se está contando.
Cada promoción tiene su propia versión de Cara Noir con su propia historia. Su preparación antes de cada lucha incluye un montón de visualización y práctica en el aire, resultando en performances limpias y llenas de gracia. Ni siquiera hace promos. Cara Noir no ha hablado y probablemente nunca hable. Toda su comunicación se basa en gestos y movimientos, y eso prueba que no se necesita de promos para tener carisma. También, Noir es su más grande crítico y siempre piensa en cómo mejorar lo que ha hecho. Pero para mí, la clave de Cara Noir, lo que lo hace tan distinguible, es algo que lo hace un verdadero artista, y eso es su visión. Pero, ¿qué es una visión? El artista y pensador británico Alex Amos dice que un artista no es simplemente alguien que crea algo en un medio. Ni siquiera es alguien que sea muy talentoso en lo que hace. No, un artista, según Amos, es alguien que ha devocionado su vida al cumplimiento de su visión. Una visión es lo que distingue a un artista de un mero creador o una persona dotada. Y una visión es algo que viene desde adentro de tu propio ser. Una necesidad inagotable, un compromiso interminable que se vuelve una bendición y una maldición a la vez. Te da propósito, te mueve, pero a la vez demanda todo de ti, te hace sufrir y sacrificar por cumplirla. Trabajas para algo más grande que tú. La visión de Cara Noir, de Thomas Dawkins, es algo que le tomará el resto de su vida, tanto en personaje como en la vida real. Y el mismo Dawkins dijo en una entrevista que él quiere cambiar muchas cosas en la lucha libre, deshacerse de las viejas andanzas del deporte y convertirlo en algo más inclusivo, más variado, más emocionante de lo que ya es. Cara Noir quiere reivindicar a la lucha libre como la forma de arte que está destinada a ser. Y por eso, él es mi luchador favorito en la actualidad. Cara Noir es más que una entrada, es más que una lucha con Pac, es más que una trilogía con Ilya Dragunov, es más que su personaje, es más que la importancia que le da a su público, es más que la importancia que le da a la actividad física y sus proyectos fuera del wrestling, No puedo poner en palabras lo genial que es Cara Noir, y creo que eso es hermoso. Cada uno interpreta a este personaje y a este luchador como quiera. Eso hace las posibilidades completamente infinitas, y es por eso que no deberías perderte de este gran competidor. Soy el Safter. Hasta la próxima.